Hola México, soy Tito Figueroa y estamos construyendo la industria tecnológica 100% mexicana. Seguimos en el Tecnológico de Iztapalapa con un extraordinario mexicano, el doctor Miguel Aque. Doctor, muchas gracias por seguir permitiéndonos estar aquí en el Tecnológico. Yo quiero partir de este pensamiento, doctor, que yo creo que la mayoría de los mexicanos creemos que así es, pero quisiera yo conocer la opinión de usted. Si partimos que la educación es la base para el desarrollo de las personas, de los municipios, de los estados, de un país, de una nación, la educación es el cimiento para poder tener un país, una nación exitosa. ¿Usted comparte esa idea, doctor, de que la educación es la base del desarrollo de un país, de una persona? Sí, desde luego que sí, comparto totalmente, absolutamente todo eso. Yo estoy convencido que la educación es el motor del cambio. Si el Estado mexicano no tiene la capacidad de acercar la educación a la sociedad, y si esa educación que se lleva a la sociedad, a los niños, a los jóvenes, no es de calidad, la verdad es que estamos desperdiciando recursos, porque el objetivo final y grande de la educación es generar conocimiento. Es generar conocimiento, porque si no generamos conocimiento, no vamos a tener tecnología propia nunca. Vamos a estar dependiendo siempre de lo que se hace en otras partes. Hay cosas muy elementales y muy sencillas que no hacemos en México, porque no tenemos tecnología propia. Entonces, yo creo que los objetivos fundamentales de las instituciones de educación media superior, porque desde ahí hay que transformar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y las instituciones de educación superior no propician que ese conocimiento que adquieren transforme a los recursos naturales del país, estamos fallando. Entonces ahí tendríamos una educación fallida. El conocimiento se debe aplicar para resolver los problemas que afectan y atañen a la sociedad. Y hay grandes problemas en nuestro país que tenemos que atender. Hay aún dependencia alimentaria, hay aún dependencia energética. Y si no tenemos la independencia alimentaria y la independencia de la energía, estaremos siempre atados a otras tecnologías que, como tú bien sabes, esas tecnologías sirven para explotar a los demás pueblos, para tenerlos sojuzgados. Pueblo que no crea su tecnología jamás va a salir de la dependencia alimentaria y energética, por supuesto, ¿no? Ya lo hemos vivido. México ha sido un país con grandes recursos naturales, sin embargo, no han sido suficientes para que tengamos una educación que pudiéramos decir, esta es la educación que está transformando al país, que está generando tecnología propia. No hemos alcanzado eso. ¿Qué pasó con la gran oportunidad que tuvimos con el petróleo? Sí, no podemos decir que del todo se desperdició, porque aquí tenemos una institución pública que se hizo también con esos recursos. Tampoco podemos negar que no se hizo nada, ¿no? Porque las grandes instituciones de salud pública, las grandes instituciones de educación pública, ha sido del esfuerzo colosal que han hecho los gobiernos del Estado mexicano para tener escuelas, para tener alumnos, ahora hasta con becas. Tú me preguntabas si yo en mi época de estudiante recibí becas. No, nunca. Ahora los estudiantes ya tienen becas. Eso ayuda mucho para sacar esa diferencia que puede hacer que el estudiante logre su objetivo final, tener una beca que le permita culminar sus estudios, pero que la institución propicie la generación del conocimiento. Definitivamente, la educación es el motor del cambio de cualquier sociedad. Doctor, he tenido la oportunidad de visitar, yo no sé si casi todas las instituciones de educación superior del país, y veo, cuando me toca ir, veo jóvenes entusiastas que están en el último semestre,
con mucho deseo de crear. Visito los laboratorios y me pregunto, si hay quien quiere hacer las cosas y hay un laboratorio para poder hacerlo, ¿por qué no hemos trascendido? ¿Por qué si tenemos un Politécnico Nacional donde el gobierno mexicano ha invertido un buen capital en sus laboratorios, y así muchos tecnológicos a nivel nacional, universidades públicas y privadas, para no dejar solo para no descartar la parte privada? Un tecnológico Monterrey que tiene extraordinarios laboratorios, la UTLA, etc. ¿En dónde está, doctor, el tema de que México no tenga una tecnología propia como lo han tenido aquellos países que están en unas condiciones diferentes incluso a las de nosotros? Por ejemplo, Israel, un país que siempre está en guerra y que hoy inician clases pero no saben si la van a terminar por si alguien se enoja, les echa una bomba. O sea, tienen que correr en el sentido de la vida misma, y han logrado entregarle al mundo algunos desarrollos importantísimos tecnológicamente hablando. México, no podemos también dejarlo a un lado, ha tenido grandes inventos como González Camarena, creo que era del Poli, ¿no? Del Politécnico, un gran mexicano. Creo que la píldora anticonceptiva también otro mexicano, y por ahí tenemos otro mexicano que incluso hizo estudios mucho más profundos que Tesla, el de San Luis Potosí. ¿Por qué no es el común denominador? No sé si me explico. Sí tenemos mexicanos que hay que reconocer, por supuesto, pero no es el común denominador, que hoy, más ahora que la tecnología va marcando tendencias y las formas de hacer la economía, ¿en dónde estamos los mexicanos? ¿Qué hace falta para que haga ese clic y podamos empezar a sacar productos mexicanos? Hemos tenido momentos fugaces en la historia de mucho éxito en la educación, y bueno, pues ahí están la fundación y la creación de grandes instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, como el Instituto Politécnico Nacional, como la creación del Tecnológico Nacional de México y otros sistemas educativos y otros sistemas complementarios para la educación. Pero también yo creo que hay un propósito perverso también, que ha surgido de gobiernos que impiden el desarrollo de la tecnología propia de los países. Y México no ha sido la excepción. Porque te lo voy a contar rapidísimo. Sí. Yo conocí, desde luego, cuando llegué aquí en México, nosotros entramos a la vocacional, pero había antes una escuela que se llamaba prevocacional. Era el semillero del Politécnico. Secundaria. Era la secundaria, pero ahí formaban a los estudiantes para la ingeniería. Ahí la enseñanza básica era matemáticas, física y química. Ahí estaba cimentada la base de la enseñanza técnica de Poli. Ese era su semillero. En el movimiento del 68 se lo quitaron al Poli. Y en el mismo movimiento del 68 quisieron quitarle las vocacionales. Cuando el gobierno se dio cuenta que el Politécnico iba a salir otra vez a marchar a pesar de la masacre, cuando anunciaron la separación de los tecnológicos de las vocacionales, se detuvo, pero les cambiaron el nombre. De vocacionales pasaron a llamarse Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, que ya iban a otra dependencia. Se lo querían quitar al Poli desde entonces. Entonces, como podrás ver, hay un propósito perverso para que la educación en México tampoco trascienda. No es el propósito de los gobiernos que el conocimiento y el desarrollo tecnológico se dé. Ahí están los acuerdos firmados y la historia, ahí está consignado, los tratados de Obregón, que impedía que México desarrollara su propia tecnología y pudiera vender carros, que no desarrollaran la industria automotriz, que no tuvieran su propia tecnología para la explotación del petróleo. Fíjense, nos convertimos en consumidores, en maquiladores, pero nunca en generadores de tecnología propia. Más recientemente,
desde la época del 2000 para acá, se inició un desmantelamiento de las escuelas. Los talleres y laboratorios de las secundarias técnicas desaparecieron, ya son secundarias generales. O sea, ya no hay carpintería, electricidad. Nada. Esas secundarias técnicas eran prevocacionales. En las prevocacionales se sumaron a las técnicas posteriormente les quitaron talleres y laboratorios y se convirtieron en secundarias generales. Las escuelas secundarias de bachillerato tecnológico dejaron de impartir la educación tecnológica para que no invirtiera el gobierno ya en talleres y laboratorios. Se quitó y se convirtieron en bachilleratos tecnológicos generales. Ya no necesitan equipamiento, decían. Se ahorraban el equipamiento. Pero esa es una destrucción de la educación tecnológica que se tiene que recuperar. Y este gobierno tiene poco tiempo para recuperarlo. Existía una subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, en donde estaban agrupadas todas las escuelas técnicas del país. Sin embargo, se destruyó ese sistema y se fueron separando. Ahorita existen los bachilleratos tecnológicos, existen los CONALEPs, existen los colegios de bachilleres. Se hizo, pero finalmente todo es un bachillerato tecnológico general, que no necesitan talleres ni laboratorios. ¿Dónde quedaron los tornos? ¿Dónde quedaron los cepilladores eléctricos? ¿Dónde quedó todo el equipo eléctrico y electrónico para formar muchachos desde la prevo con un oficio? Y aplicar el ingenio. Salían como electricistas, como plomeros, como albañiles. Taquimecanógrafos algunos. ¿Dónde quedó todo eso? Nos lo quitaron, nos destruyeron a la educación. Es el momento, si estamos hablando de una transformación de la cuarta T, que asumamos esa responsabilidad, que coadyuvemos todos y hagamos el cambio. Mira, nuestro director general actual está haciendo el cambio. Cuando el director general actual está impartiendo clases todos los sábados, clases maratónicas de 3 horas, de pie él dando las clases. El profesor Ramón Jiménez. Ramón Jiménez, nuestro director general. Y lo está difundiendo a nivel nacional. ¿Qué está haciendo? Se está acercando a sus alumnos, a sus jóvenes, a sus maestros. ¿Con qué herramienta? La más poderosa, las matemáticas. Él entiende que es el arma estratégica para la educación. Y es ahí donde tenemos que poner el dedo en el renglón y enfatizar y hacer alumnos que desde que salen de la primaria ya dominen las matemáticas. Cuando lleguen a la vocacional es para armar ya cosas. Estaríamos ahorita armando robots, armando CPUs. Habíamos montado un laboratorio de energía solar y energía eólica en el CIMESTAP. Llegaron un buen día y nos dijeron: se acabó, jóvenes. Oiga, pero es que aquí tenemos ya montado nuestro equipo y todo. Ya estamos nosotros induciendo la fabricación de paneles solares mexicanos. Nos acabaron el proyecto, se levantó y el CIMESTAP nos canceló eso. No me digan. Se canceló. ¿Qué hicimos nosotros 10 años después? Con la ayuda del Politécnico, con la ayuda del gobierno de Yucatán, instalamos en Yucatán la primera planta híbrida, solar y eólica, pero con nuestro esfuerzo propio. Y dijimos: sí podemos los mexicanos, ¿no? Y con palas más ligeras que las palas que actualmente usan para los generadores eléctricos. Entonces, desde entonces nosotros traemos esa idea de revertir esa dependencia tecnológica y todos lo tenemos que hacer desde nuestra trinchera. Tenemos que defender esa educación. No, qué interesante. Había que conocer todo este proceso para poder entender, porque si nos lo preguntamos, ¿y por qué México no? Por supuesto que hay una explicación lógica, el por qué no. Y antes de irnos a esta pausa, le quiero dejar esta pregunta para que nos la conteste al regresar. El doctor Miguel Aque, si comprende y está de acuerdo que la educación es la base para el desarrollo del país, ¿el doctor Aque está listo para atender ese requerimiento que tiene el país? Sí. Regresamos y nos lo comenta. Alumnos, jóvenes mexicanos, cuánta información valiosa, padres de familia, cuántas preguntas contestadas en esta plática con el doctor Miguel Aque.
Cualquier pregunta, comentario, háganlo, regresamos. Estamos aquí atentos.